Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Hoy estamos con un video diferente de parte del Señor. Yo sé que hoy Dios va a hablarle a las vidas, yo sé que hoy Dios va a hablarle a las personas. Hoy venimos con un video sobre algo muy importante que es un pastor. Entonces, por aquí tenemos a nuestro amado pastor Humberto López. Es un hombre de Dios. Por eso he decidido de parte de Dios hacer un video, más que un video, compartir en la obra de Dios, porque aquí entendemos que las ovejas y lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, y por eso en estas horas estamos compartiendo esta poderosa palabra de parte del Señor, y por este lugar nuestro amado pastor. Amén. Dios te bendiga, César. Amén. Contento, feliz en este día, pues es un privilegio hoy que esté compartiendo aquí con mi amado evangelista César Linares. Gloria al Señor, Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, maravilloso, ¿verdad? Qué lindo es Dios, precioso, alegre, feliz en este día, la oportunidad que Dios nos brinda, así como decía nuestro amado César. Soy pastor por la misericordia de Dios. Dios me ha permitido estar aquí en esta obra en Pinal del Río, Casa de Oración Mi Nuevo Día, donde estamos pastoreando con mi amada esposa Lely Hernández. Así que le doy gracias a Dios. Dios te bendiga, Señor. Amén, amén. Bueno, yo quiero iniciar esto con la palabra en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Y dice la palabra: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios: no erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Amén. Aquí vas a encontrar siempre algo que te va a edificar. Por eso esta página no es para encontrar yo seguidores, esta página es para conseguir seguidores para Cristo. Amén. Entonces, para comenzar con el video, esto es como una entrevista para hacer unas aclaraciones a las personas que piensan que ser pastor es fácil. Entonces, una de las preguntas de las cuales tengo del día de hoy, o de las preguntas de las cuales yo he visto que las personas han señalado sin conocer el significado. Entonces, una de las preguntas es: ¿qué es un pastor? Amén, amén. Bueno, el Señor, pues la misericordia de Dios, y el Señor nos va enseñando la palabra y vamos aprendiendo en medio de día a día mientras vamos tratando con el pueblo de Dios, y hemos aprendido en la palabra. El pastor es aquel que cuida del rebaño de Dios. Amén. Amén. El pastor es el que cuida del rebaño de Dios. Dios lo llama ministerios. Amén. Al ministerio de un anciano debe poseer una personalidad, un ministerio compasivo, amoroso, sacrificado, con arte de educar. La diferencia básica del anciano es que él casi siempre es una persona más anciana, paternalmente nombrada debido a ciertos cuidados. Amén. Amén. Ciertas cualidades, perdón. Amén. Podemos encontrar ahí en el libro de Primera de Timoteo 3:1. Habla todo lo que es como es un obispo, como es un anciano, un pastor. Dios llama a un pastor, hace un llamado. El llamado del pastor lo hace el Señor, y Él es el que lo escoge y lo prepara. Y nos va enseñando a través de todo la experiencia que el Señor nos va dando, pero es el Señor que nos escoge. Es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros para poder tener esa paciencia, de poder soportar, de poder esperar en aquellas personas, porque no es fácil. Por eso hoy estamos viendo tantas cosas. Entonces hay que tener ese corazón amoroso, el amor
para soportar, para esperar en aquellas personas que Dios trae a la congregación y enseñarle, ¿verdad?, el amor, de paciencia. Amén. Se me acaba de venir otra pregunta que quizás no la tenía, digamos, aquí anotada, no la tenía planificada, pero mientras usted hablaba, mientras usted estaba exponiendo eso que usted decía, o sea, me da a entender que la persona que critica a un pastor está criticando a Dios. Porque si el pastor es puesto por Dios y la persona lo está criticando, está señalando, o sea, la persona le está diciendo a Dios que eligió mal a la persona. Amén. Es algo delicado y que a veces pues nosotros utilizamos mucho las palabras. La palabra en Proverbios 6:2 dice que nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca y hemos quedado presos. La palabra muchas veces nosotros sin saber hablamos y estamos entregándole palabras al enemigo, palabras de maldición, y por eso a veces nos ganamos problemas con el Señor, porque es algo tremendo y hoy se está viendo mucho estas cosas, ¿verdad? Pero Dios está tratando con su pueblo, con su iglesia, para que cambiemos nuestro hablar y hablemos palabras de vida. El Señor nos dio fue para hablar la palabra y palabra de vida. Amén. Ahí podemos encontrar en Proverbios 6:2 una palabra poderosa, y muchas veces por eso a veces caemos en problemas y nos metemos en problemas con el Señor, porque Dios es el que llama a un pastor cuando un pastor es escogido por Dios. Amén. No un pastor, Dios lo llama por su misericordia. Ese don que da el Señor es un regalo, es por la misericordia de Dios. Amén. Por la misericordia de Dios. Amén. O sea, que cuando Dios hace un llamado, Dios, algo que se me acaba de venir a la mente, usted sabe que cuando convocan elecciones presidenciales y todo eso, todo depende primeramente de Dios, pero ahí está metido, digamos, los votos de la persona. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que cuando Dios escoge algo, aunque la persona se oponga, la persona lo critique, lo que Dios dijo, eso es. En cambio, digamos, en la presidencia, esas cosas, ahí vemos nosotros corrupciones, ahí está, digamos, el hombre, en pocas palabras, tomando el control, pero siempre es permitido por Dios, porque la Biblia dice, o sea, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, o sea, esto es algo tan tremendo, porque aquí podemos ver cuando algo es gobernado por Dios, porque el pastor tiene que ser gobernado por Dios. ¿Para qué? Para que se mantenga, amén. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta muy interesante. La siguiente pregunta, o la pregunta número 2, es: ¿cómo es la vida de un pastor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Algo tremendo. Bueno, una persona como muy corriente, como la diferencia, ¿verdad? Es que ya la palabra aquí pues lo dice en Primera de Timoteo 3:1, donde habla de aquel hombre que es llamado al obispo, a ser el anciano. Es una persona de mucho ejemplo en donde esté, afuera y dentro de la congregación. Tiene que mantener su integridad con su familia y tratar de hacerlo las cosas bien, porque ahí es donde vamos a dar el testimonio y ver, verdad, que sí, es verdad que esta persona es un buen pastor. Porque muchas veces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Hay otra parte que aquí en la palabra dice en Primera de Timoteo 4:12, empieza a hablar Pablo a Timoteo, a decirle, le dice: te encarezco que tengas, vamos a buscar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:12. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 4:12.
hermano. 1 Timoteo 4:12 dice de la siguiente forma: ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Él era un pastor muy joven en ese tiempo, en ese momento, y él estaba diciendo que fuera ejemplo de los demás. Y eso es lo que Dios hoy está llamando a la iglesia, a su pueblo, a que seamos ejemplos, porque el ejemplo es algo importante, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tremendo. Vamos a ver algo ahí y muchas cosas, y sigue diciendo ahí la palabra. Encontramos ahí todas esas recomendaciones, cómo es el cuidado de nosotros. Debemos llevar una responsabilidad que Dios nos ha dado. Estamos representando al Señor Jesús en esta tierra. Amén. A Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, esto es algo tan tremendo, porque, o sea, sin embargo que el pastor es llamado por Dios, no solamente eso, sino que también tiene que tener una postura dentro y fuera de la iglesia. O sea, debe ser ejemplo para los demás, como usted estaba diciendo. Pero ahora venimos con algo más, digamos, más profundo sobre la vida de un pastor. Ahora venimos con la tercera pregunta, y es: ¿cuál es la responsabilidad de un pastor? La responsabilidad. Una responsabilidad, saber que en cuanto a la experiencia pues, que he tenido de la iglesia, es mantenerme en el lugar donde Dios me ha puesto. O sea, si tomamos el ejemplo aquí, estamos aquí, tenemos que estar aquí, tener esa responsabilidad de cuidar este lugar, que todo se mantenga el orden de ese pastor que es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Tener esa responsabilidad delante de Él aquí en este lugar, y cuidar este lugar para estar ahí pendiente. Usted sabe que el enemigo va a tratar ese es su trabajo, de tratar de desordenar, de desorganizar las cosas de Dios. Entonces tenemos nosotros tener una responsabilidad, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios de lo que el Señor nos dio. Amén. Aquí. Amén, amén. O sea, es algo tan tremendo, porque sin embargo que el pastor tiene que aguantar crítica, tiene que aguantar lo que sea. Sin embargo que el pastor tiene que mantener su postura dentro y fuera, sin importar que lo critique. Y como dicen en Venezuela, para rematar tiene que tener una responsabilidad. O sea, que no puede rendirse. Cuando el pastor cuando el pastor es llamado por Dios, está prohibido que se rinda. Amén. El pastor no puede, es como dicen, cuando la persona viene un matrimonio de parte de Dios, dice, hasta que la muerte los separe. Y aquí es hasta que Dios se lo lleve. Amén. O sea, es algo tan tremendo, porque el pastor tiene que, o sea, la responsabilidad más grande en el mundo es la de un pastor. Y esto es algo tremendo que usted puede ver en la vida secular. Una persona entra a una empresa, a un lugar, y tiene un tiempo donde ya no puede seguir trabajando, ¿verdad? Y sale, y ya pues tiene derecho a la pensión porque trabajó, tiene también derecho a vacaciones y todas estas cosas. Pero el pastor no, el pastor tiene que estar siempre. Día y noche. ¿Hasta dónde? Hasta que el Señor ya se lo lleve, o el Señor venga por nosotros. Entonces esto es algo que en nosotros, en cuanto nunca va a haber, por lo menos no hay edad, en todo tiempo tenemos que estar ahí. Aquí no hay como decir, como no, que después de los 60, después de los 60 yo es pensionado, no. Aquí el 60, 70 tiene que seguir sirviendo a Dios. Privilegio, porque siempre vamos a tener ese trabajo. Amén, amén. La obra de Dios, el trabajo, amén. La obra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí venimos con otra pregunta que es un poco interesante, porque muchas veces las personas dicen, no, es que el pastor puede hacer esto, puede hacer aquello, pero más que todo me gustaría escuchar esta respuesta
de un pastor, porque no es tanto escucharle a una persona que no tenga, digamos, el conocimiento de lo que puede hacer un pastor y de lo que no puede hacer un pastor, que escuchar la respuesta de un pastor que sabe qué es lo que no puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Amén. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que no puede hacer un pastor? ¿Qué es lo que no puede hacer un pastor? La palabra dice que todo me es lícito, pero todo no me conviene. Hay cosas que no debemos hacer, hay cosas que no. Tenemos que tener cuidado. Y en cuanto a esta pregunta, yo puedo ir a la palabra en Primera de Timoteo 4:16. Dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, porque te salvarás a ti mismo y a los que te quieren. Hay que tener un cuidado de nosotros, ¿verdad? Así, porque esta recomendación se la estaba dando Pablo a Timoteo. Era un pastor que estaba empezando, pero mire todo lo que... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cuidado. Si ustedes nos damos cuenta, podemos ver, podemos ir al libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, primer hombre, Él le dijo también, y le habló acerca de que tuviera cuidado de no comer del árbol que era prohibido comer, pero él no tuvo cuidado de eso. Cuando vino la propuesta, la mujer comió, y mire todo lo que ocasionó y todo lo que pasó, porque el cuidado de nosotros, tener mucho cuidado, saber que esto es algo de mucho cuidado con la iglesia, todo, ¿amén? Amén, amén. Entonces, o sea que aquí hay algo o sea, es algo muy profundo, porque para nosotros saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que nosotros no podemos hacer, debemos de tener una comunicación con Dios. amén, amén. Más que todo, exactamente, ahí vemos, ¿verdad? Tener ese... buscar que sea Dios guiándonos y respuestas en Dios. Amén. Porque a veces viene a nosotros propuestas que no, pero hay que ver, mirar, que sea Dios confirmando verdaderamente. Por eso es que hoy se ven muchos malos testimonios, muchas cosas, porque muchas personas no se prepararon y pensaron, y el enemigo hizo el daño. Amén. Entonces, bueno, ahora vamos con otra pregunta. Esta pregunta es bastante interesante también. Esta pregunta es de esta forma, dice: ¿el pastor debe estar lleno de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchas personas dicen: no, es que el pastor no puede, digamos, el pastor no puede tener una casa bonita, el pastor no puede tener un carro, el pastor no puede tener, o sea, a veces las personas piensan y dicen: no, es que el pastor, ¿será que piensan que el pastor no solamente tiene que orar por mí, solucionar los problemas y esto? Pero el pastor es un ser humano que también tiene necesidad, también necesita transportarse de un lugar a otro. Entonces, o sea, usted dijo algo muy interesante, que cuando la pregunta es: ¿el pastor debe estar lleno de qué? Debe estar lleno del Espíritu Santo de Amén. Dios. Entonces es algo tan tremendo, porque un pastor sin el Espíritu Santo no es nada, porque aquí nos guía el Espíritu Santo. Y eso fue desde cuando el Señor le dijo a los discípulos que esperaran la promesa del Espíritu Santo, y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Vemos ahí en el libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y sobre aquellas personas que esperaron. Y desde entonces estamos nosotros, ¿verdad? La iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todavía con nosotros y sigue con nosotros hasta que el Señor pues decida y tome ya el tiempo, la decisión, y venga por su iglesia. Y entonces ya el Espíritu Santo no estará en esta tierra, sino que ya cumplirá su propósito, su tiempo, ya no estará el Espíritu Santo. Pero en este tiempo estamos, está el Espíritu Santo de Dios, y Él nos guía a la verdad. Él nos guía a la verdad, a toda verdad, dice la palabra de Dios. Amén, amén, amén.
Entonces, tremendo, o sea, lo que es la importancia del pastor estar lleno del Espíritu Santo. Un pastor lleno del Espíritu Santo es un pastor con respuesta de parte de Dios. Amén. Va a tener siempre va a tener algo para dar. Amén, amén. Algo para darle a la oveja, para darle a aquel que está en necesidad, ¿verdad? En la palabra, pues cuando hay un libro de Hechos, cuando vemos Pedro y Juan que salieron a orar al templo y orar con el cojo que estaba paralítico, cojo, y ellos no tenían plata, no tenían dinero, pero al Señor, pero estos hombres llenos del poder del Espíritu Santo, Pedro poniéndose, les dijo que plata ni oro tenía, pero lo que tenía le daba y era el Espíritu Santo. Y el hombre recibió la sanidad. Recibió, ¿por qué? Porque a ellos, mire cómo era todo esto ahí. Así tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Él no necesitaba dinero, necesitaba era ser sano. Mucha gente hoy está paralítica, mucha gente hoy está espiritualmente paralítica, pobre, ciego. Entonces necesitan esa palabra que el siervo, el hombre de Dios, le pueda dar y se levante y pueda ver el milagro. Amén. Y podamos expresar y podemos anunciar una palabra de poder con milagros, con señales. Amén. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, levantar a su iglesia con gran poder. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿para quién trabaja el pastor? Bueno, el pastor trabaja para Dios. Tremendo. Trabaja para Dios, para el Señor, porque para Él tenemos que trabajar. Simplemente para Él, porque sin Él nosotros no somos nada. No somos nada. Eso es algo poderoso. O sea, la siguiente pregunta es: ¿de quién son las ovejas que cuida el pastor? Del Señor. Esta pregunta es algo interesante porque muchas veces, o sea, han pasado tantas cosas que a veces el pastor tiene como el miedo de que se le vaya la oveja, o sea, como para otra congregación, o quizás digamos, Dios permite que esa oveja se vaya para otra congregación, no para estancarla, sino para quizás darle un crecimiento o darle lo que no ha podido tener aquí, dárselo quizás en otra congregación. Pero hoy en día se está moviendo algo tan tremendo que están como oponiéndose, como haciendo el trabajo de Dios. Y aquí nosotros tenemos que entender que todos le estamos trabajando a Dios. Yo recuerdo que a mí una vez el pastor donde yo me congregaba, pastor se llama Jorge Acuesta, el pastor aquí mismo en Colombia, él mismo me dijo de parte de Dios. Yo dije sinceramente, este hombre tiene el amor de Dios. Este hombre ha entendido de quién son las ovejas del Señor. Amén. Entonces él me dijo: vaya para allá por donde usted está, porque allá le queda más cerca y allá puede llegar su familia a los pies de Cristo. O sea, yo me quedé como que asombrado y dije: wow. O sea, que es lo que tenemos que entender, o lo que tienen que entender, digamos, las personas que tienen ese llamado de pastorado, ese llamado, porque aquí todas las personas, todas las ovejas, o sea, no le pertenecen al ser humano, sino simplemente a Dios. O sea que las ovejas son de Dios, el pastor trabaja, o sea, todo lo que hace el pastor lo hace para Dios, nada lo hace para beneficio propio, amén. Entonces, vamos con otra pregunta. La otra pregunta es: ¿el pastor puede o no puede cansarse? Claro que se cansa. Como humanos nos cansamos. Nos sentimos muchas veces, a veces pues nos sentimos cansados, pero reposamos, ¿verdad? Amén. Descansamos, meditamos y buscamos la palabra, donde la palabra nos levanta en el momento, ¿verdad? Porque son muchas las cosas. Pero es algo tremendo, maravilloso, que podemos ver que Dios nos da esa paz. Amén. Y nos da ese descanso. Amén. De hoy salió como aquella persona que salió a trabajar el campo, hizo todo lo que tenía que hacer en el campo, pero se cansó en el momento y descansó. Amén. Ese
ese campesino, ese trabajador de la tierra que limpia, que está asistiendo la tierra al cultivo. Así somos nosotros, estamos trabajando. Es algo de... Yo miraba ahora que tú me haces esa pregunta y me venía a recordar cómo el Señor una vez en una visión el Señor me llevaba y me daba las indicaciones de cómo el trabajo en la obra, de trabajar, cuidar y velar. Y yo no sabía. Entonces él me mostraba un campo bien grande y el campo era de un pasto bien hermoso. No tenía por ningún lado otra maleza que no era esa que yo veía. Era un pasto bien hermoso, y yo no lo encontraba fin. Y yo llegué ahí a ese lugar porque yo sentía en mi corazón un fuego y yo quería llegar allá donde estaba ese, porque era un predicador que predicaba en medio de ese campo con fuego. Yo decía, yo quiero llegar allá. Y yo empecé a caminar y ya llegué. A la final llegué, pero ya no vi el predicador, sino una voz me hablaba y me decía, ¿sí ves esto? Entonces, no se ve ninguna imperfección en esto. Y dice, está todo perfecto. Pero él me dijo, te voy a enseñar a ver. Y pasó mi mano por mis ojos y yo pude ver que en ese lugar habían tres montes que no eran de lo que yo estaba, de lo que se veía en perfección. Y él me decía, ¿sí ves? Ya estás viendo, ¿verdad? Entonces me entregó una espada en mi mano y yo en el instante cuando me entregó la espada yo dije, no, eso no puede estar aquí. Yo enseguida tiré el brazo, mi mano para cortar, pero él me detuvo la mano y me dijo, no, así no es, tienes que arrancarla de raíz. Tremendo. Entonces hay cosas que de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Lo que es un pastor de trabajar, ¿verdad? Y lo que tú decías del cansancio, pero el pastor escogido, como leímos, ¿verdad? Que el pastor es el que cuida ese rebaño de Dios. Amén. Entonces el pastor siempre va a tener esa pasión por hacer las cosas de Dios, porque no está esperando nada acá, aunque nos maltraten o nos traten mal, pero la forma es de trabajar y trabajar hasta arrancar el problema de raíz. Hay que buscar la raíz del problema para arrancarlo, para limpiar esa oveja, ¿verdad? Porque de pronto hay algo ahí que le está dañando. Amén. Entonces con oración, con la búsqueda, poniéndosela, presentándosela a Dios, a esa persona, a ese hermano, con ese amor, dándole la palabra con ese amor, sabiendo de que Dios va a trabajar en él, que es el Espíritu Santo que va a trabajar en él. Muchas veces nosotros queremos cambiar a la persona, pero no cambiamos nosotros a nadie. El que cambie es el Espíritu Santo. Pero Dios viene, ¿verdad? Y nos da a nosotros, nos usa a nosotros de una forma de esos pastores para darle la palabra a esa persona y poder ser libre de toda contaminación que trae el mundo, porque así también fuimos nosotros un día. Mirar ese rebaño, esa oveja, y limpiarla cada día. No es fácil este tiempo donde, cuando dice la palabra en Mateo 24, dice que el amor de muchos se enfriará. Dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Hay mucha maldad. Amén. Hoy hay mucha maldad. Entonces hoy los pastores en este tiempo tenemos que llenarnos de ese amor grande, de la misericordia de Dios, para poder estar en la obra, cuidando de la obra. Amén, amén. Interesante lo que usted compartía. Ahora viene otra pregunta que es referente o parecida a la pregunta que le acabo de hacer. Dice, ¿el pastor puede rendirse sí o no? Bueno, cuando ya Dios no nos podemos rendir, porque nosotros vemos que el ejemplo del Señor no se rindió. Amén. Ya el Señor sabía lo que Él iba a pasar. Amén. Lo iban a llevar a esa cruz tan fuerte, con todo el maltrato. Nosotros como pastores, como servidores de Dios, tenemos que estar preparados, que no nos van a aceptar, muchos no nos van a querer, muchos nos van a odiar, ¿verdad? Van a hacer todo, pero ya no lo sabemos que es el enemigo. Amén. Pero no nos podemos decir, no, yo ya no sigo mañana, no. Dios nos dará la salida de las cosas. Amén. O sea, alguien no puede decir, no, yo hoy soy pastor y mañana no soy pastor. No. La persona no porque puede. Ya eso fue escogido. Y si yo fui escogido,
como dice en el libro de Jeremías, dice que Él lo escogió, y en Efesios, en el libro de Efesios, también habla en Efesios, habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Con un propósito, con un plan, un propósito. Amén. Un plan y un propósito. O sea, tan tremendo. Sí. O sea, sin embargo, que el pastor es señalado, es criticado, es tomado en poco, que quizá la persona lo señala, lo critica, que el pastor, sin embargo de todo eso, de paso que tiene una responsabilidad, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, debe entender que él trabaja simplemente para Dios, debe entender que Dios es el que le paga. O sea, que el pastor no puede estar esperando algo a cambio de una oveja, sino de Dios. O sea, y aquí vemos en estas dos últimas preguntas que he estado haciendo, o sea, que el pastor puede cansarse, pero lo que no puede es rendirse. O sea, no podemos rendirse. O sea, pero es tan tremendo porque mire que una vez compartía yo un video con el pastor Mauro Ortiz y yo le hacía una pregunta y ante él me decía que, o sea, Dios permite que nosotros nos cansemos, porque, o sea, Dios tiene todo como decir ordenadamente, como que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios permite que nosotros como humanos nos cansemos, pero lo que Él no permite es que nosotros nos rindamos. O sea, antes que nos rindamos, por eso es que Él creó esta palabra, que es la que nos va a ayudar a nosotros. A Él nos va a ayudar, esa espada es la palabra. Y vemos también ahí cuando habla en el libro de Juan, dice que el pastor da la vida por sus ovejas, porque Juan 10:10, ¿verdad? Pero el pastor, que no es pastor, ¿verdad? No importa, ahí, no ahí importa. vemos la palabra, el pastor da la vida por las ovejas. El Señor dio la vida por nosotros. Amén. Amén. O sea, eso es. Y vemos también en la parte que tú decías ahí, dice que Él nos pagará un día. Amén. Buen siervo, aquí tendrás tu paga. Amén. Porque Dios no va, Él es justo. Dios es justo y no obra injusticia. Dios, el que le sirve, Él le paga. Y Amén. muchas veces, lo que tú decías ahorita, para regresar un poquito, que el pastor puede tener casa, puede tener carro, de acuerdo, muchas cosas, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Ya tenemos la bendición de nosotros es Jesucristo. Amén. Pero las añadiduras, el Señor añade otras de las cosas. Por eso dice en Mateo 6:33, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, las añadiduras, el Señor se encarga de dar, ¿verdad? De dar. Amén, amén. El Señor se encarga de bendecir la obra, trayendo las almas que son, que van a ser para este pastor, ¿verdad? Amén. Que van a ser pastoreadas, que van a ser sanadas por el pastor. Entonces, pueden haber muchas iglesias, pero no puede haber ese celo, porque cada quien Dios le dio y cada quien Dios le traerá a sus almas, las ovejas vendrán, porque son pastoreadas no puede haber en nosotros un celo, algo, porque no tenemos que mirar eso. Tenemos que cuidar esta parte para que el enemigo no dañe. Muchas veces haya divisiones entre nosotros, haya celos y el enemigo esté trabajando en eso, ¿verdad? Amén. Pero entender las cosas, que todo es de Dios, que las almas son de Dios. Nosotros no tenemos almas, no tenemos las almas, no son de nosotros, es de Dios. Amén. Somos sus servidores, que por la misericordia de Dios, Dios nos ha alcanzado y nos ha regalado, ¿verdad?, ese privilegio. Amén, amén, amén. Parece que en el libro de Deuteronomio dice que habla sobre, creo que es el capítulo 28, dice que cuando somos obedientes a Dios, que las bendiciones nos alcanzan. Amén. O sea, que esas personas que dicen, y también habla de cuando son desobedientes, dice que las maldiciones nos alcanzan. O sea, que aquí vemos que porque mucha gente, digamos, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas que, digamos, en este momento no tienen ese conocimiento, quizás están señalando sin un conocimiento de que por qué el pastor o por qué el hermano es bendecido, es porque Dios es un Dios de promesa. O sea, es como decir cuando, en ese caso, cuando, digamos, que era un hombre que era malo, digámoslo de esta forma, porque él cobraba impuestos, o sea, era un hombre que cobraba de más.
pero es que la promesa de Dios, o sea, que el que lo buscaba lo iba a conseguir. Él no podía rechazarlo porque él no es hombre. O sea, él no podía negarse a su misma palabra. O sea, y aquí nosotros vemos que quizás la persona, bueno, quizás él no tenía ese entendimiento, pero me imagino que él había escuchado de que Dios había hecho milagros. Entonces, o sea, ¿por qué nosotros estamos haciendo, digamos, esta pregunta? Es para aclarar a las personas, o sea, cómo es la vida de un pastor, qué es lo que es un pastor. Y aquí vemos, o sea, ¿por qué el pastor es bendecido? Porque el pastor está cumpliendo con Dios. Y Dios paga mejor que el hombre. Sí, que estén en la obediencia, es verdad, pasamos muchas cosas porque a veces nosotros ignoramos lo que un pastor pasa en su casa. Amén. Un pastor a veces pasa necesidades. Amén. Ahí lo dice la palabra, no tiene alimento. Pero muchas veces las personas, lo que se ha sembrado, ¿verdad?, en el pastor es que el pastor es rico, que el pastor tiene dinero porque le dan el dinero o cobra el tiempo, pero en muchos lugares no hay diezmo, no hay nada de esto. O sea, el pastor lo alimenta el Señor por otras cosas, ¿verdad? No solamente, entonces vemos eso cuando se está levantando una obra. Pues a veces, por eso decía yo en el principio, ¿verdad?, cuando nos hemos enlazado, Proverbios 6:2 dice que nos hemos enlazado con los dichos de nuestros labios y hemos quedado presos. Entonces nosotros nos ganamos esas maldiciones. ¿Y por qué? Porque hablamos mal y el enemigo toma esa palabra de maldición. Y si lanzamos una palabra a alguien que no está no está lo que nosotros lanzamos, esa palabra no va a hacer efecto en aquella persona porque ella no está haciendo eso que nosotros estamos lanzando. Entonces esa palabra viene hacia mí nuevamente, porque no encontró cabida, no entró allá, no entró en aquella persona, no entró en aquel pastor, porque aquel pastor está guardado. Y Dios nos libre de eso, de hablar de alguien, de un siervo de Dios. Amén. Que fue llamado por Dios, que donde son nuestros hermanos, donde tenemos que clamarle a Dios por ellos. Amén. 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 Bueno, ahora vamos con, digamos, ya esta es la última pregunta. Es como un ejemplo. Es una pregunta, pero es como un ejemplo de lo que debe hacer un pastor. La pregunta es: si al pastor una persona lo humilla y después al tiempo viene para que ore por ella o por él, ¿qué tiene que hacer el pastor? ¿Será que lo humilla también? ¿O, digamos, ora por él o por ella con amor y como si nada hubiera pasado? Bueno, para mí, por eso leímos lo que es el pastor. El pastor tiene que tener un corazón de no hacer, ¿cómo decir? Ese pastor no le va a hacer daño nada de lo que le hicieron. Amén. Va a ser el mismo siempre. Amén. Amén. Si esa persona se fue un día a algo enojada, y después el Señor la tocó porque se oró y viene, tenemos que aceptarla y orar por ella como si nunca había pasado nada. Amén. O sea, es tremendo. Tenemos muchos ejemplos en la palabra y ahí se encuentran muchas cosas. ¿Por qué? Porque un pastor, Dios le da una cobertura en un lugar. Y el pastor tiene que ser esa persona que, aunque lo maltrate, aunque se vayan y le digan, esa persona ya, ese pastor cumple. Y si ella se fue por algún problema, enojado, se fue y otra vez vino, tenemos que aceptarla. Y si esa persona por lo menos no aceptó la corrección, lo que estaba haciendo el Señor a través de la iglesia, del pastor ahí, ya no te transpuso un día ante el Señor. Entonces yo no puedo tratarla mal porque entonces el Señor un día dirá: bueno, yo devolví a esta persona, a esa oveja, y no la recibiste. Eso es el favor del pastor, no tener nada, o sea, cumplir, de saber de que tenemos que aceptar a la persona, tenemos que tener ese corazón dispuesto a noble, una noble de que no. Amén, amén. Gloria al Señor. Por eso es que es tan tremendo, porque como yo decía, o sea, Dios siempre tiene preparado, Dios tiene preparado siempre una palabra. Es como aquel que dice el versículo donde dice que, o sea, nosotros no debemos pagar el mal con el mal. O sea, no se puede pagar mal por mal, sino el mal. Es algo muy interesante. Bueno, ahora yo personalmente quiero que
usted como ha sido el invitado aparte de Dios, que siempre es el invitado especial porque esto lo hacemos siempre para gloria y honra de Dios, como decíamos, o sea, digamos que en este caso yo soy, digamos, un pastor porque soy el que estoy, digamos, dirigiendo esta plataforma. Amén. Pero yo entiendo que todo lo que se hace aquí se hace para honra y gloria de Dios. Esto no lo hacemos nosotros para vanagloriarnos, a lo contrario, lo hacemos nosotros porque queremos alcanzar la salvación. O sea, como dice la Biblia, o sea, el que no trabaje, que no coma. O sea, yo le estoy trabajando al Señor porque yo quiero también comer de esta palabra, que es la palabra que nos ayuda y nos edifica. Entonces, ahora yo quiero que, digamos, para culminar este video de muchos que yo sé que con el favor de Dios se van a hacer, yo quiero que usted esté dándole una palabra a esas personas que vayan a ver el video quizás hoy, quizás mañana, quizás vayan a verlo un tiempo después, quizás están presos. Yo quiero que usted le dé una palabra. Si quizás esa persona estaba señalando a un pastor sin tener el entendimiento, quizás le faltaba el conocimiento de que quizás no sabía o ella no sabía cuáles eran las cualidades, o sea, cuáles eran las responsabilidades de un pastor. O sea, yo quiero que usted ahora le imparta con amor, este amor fraternal, este amor en Cristo que Cristo colocó en usted y en nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es como, amado César, la palabra que yo tomé ahorita de Proverbios 6:2, esa palabra pues es algo importante y debemos nosotros analizar, ¿verdad? Que a veces nosotros nos hemos enlazado muchas veces con hablamos mal, y vuelvo a repetirla, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si tú por lo menos hoy en esta enseñanza y esta oportunidad que nos has dado, te has dado cuenta y miras este video, pues te puedes dar cuenta de que hay una oportunidad. Dios tiene siempre oportunidades para nosotros de reconocer. Lo importante es reconocer. El Señor un día dijo, yo no vine a los que estaban sanos, yo vine fue a los enfermos. El Señor vino a aquellas personas que están enfermas y Él las trae a la iglesia, amén, para sanarlas. La iglesia es el lugar, es el hospital donde nosotros venimos a buscar de ese médico, de esa sanidad. Él nos sana a nosotros, pero tenemos nosotros que reconocer. ¿Para qué? Para ser libres, reconocer ante Dios que le fallamos, pedirle a Él perdón, decirle, Señor, perdóname porque yo no sabía, porque a veces nosotros pecamos por ignorancia, pecamos porque no sabemos, ¿verdad? ¿Qué contenido tiene las palabras que nosotros decimos? La palabra también se encuentra en Deuteronomio 30:11. Hiciéramos pues esta parte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Diremos la palabra en esta mañana. 30:11, como nos dice. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Leo el 12. Amén. Lea el 12. Dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Amén. Diga el 13 para El ver. 13 dice, ni está al otro lado del mar para que diga quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. El 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, mire bien, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En tu boca. Mire, le está diciendo, ¿verdad? Te he puesto esto hoy, no es demasiado difícil. Muchos dicen, no, es que eso es difícil, yo no puedo, no. Y el Señor dijo, no está del otro lado del mar, no está allá en el cielo, está en nuestra, ¿dónde está? En nuestra boca, hermano César, ¿dónde está? En nuestra boca. Habla hoy bien, habla bien y empieza a hablar bien, empieza a cambiar. Ese es el cambio que Dios quiere,
con su pueblo, que cambiemos nuestra manera de hablar, de verla, de no juzgar por lo que estamos viendo, ¿verdad? Esperar, y si somos que ya hemos creído y hemos aceptado al Señor, esperar, orarle a Dios, decirle a Dios y presentar a esa persona, porque muchas veces quedamos presos. Amén. Y el enemigo toma esas palabras de maldición. ¿Y qué pasa? Que nosotros no vamos a recibir la bendición. Entonces, no podemos recibir. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos perdone y renunciar a toda maldición de palabra, toda maldición que nosotros hayamos cometido, para que el Señor nos haga libre de toda esa maldición que un día nosotros cometimos, para que esa maldición sea cortada inmediatamente y pueda entrar la bendición de Dios. Y lo podemos hacer porque la palabra dice en Mateo 10:1 que el Señor nos dio la autoridad en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Amén. Ese nombre, que es sobre todo un nombre, en el nombre de Jesús, le podemos decir al Señor en esta hora que el Señor tome nuestra vida y nos haga libre, porque muchas veces por tantas cosas que nos suceden, que nos va a pasar, hablamos y queremos, ¿verdad? Y vemos el problema en esta persona, pero resulta que no. La decisión está en nosotros de cambiar, Amén. de tomar la decisión en mí, en mi corazón, que el Señor me limpie, que el Señor me sane mis heridas. Por eso ahí cuando el Señor dice que Él no vino por los que estaban sanos, sino por los enfermos. Amén. Porque en lugar de la iglesia, un pastor, lo que Dios está haciendo, la palabra, ¿verdad? Lo que Dios está llevando, haciendo en un lugar, usted tiene que tener ese cuidado de que el Señor está haciendo algo grande en nuestra vida. Amén. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros Amén. necesitamos la palabra de Dios. Amén. Usted oye la palabra de Dios a través del mensaje del pastor. Necesitamos esa palabra. Por eso le dice, el pastor es aquel que cuida el rebaño de Dios. El pastor da esa palabra y esa palabra entra en nuestra vida, porque el hombre necesita de la palabra. Amén. Yo sin la palabra de Dios no puedo seguir. Voy a tener desánimo, voy a tener angustia, voy a tener preocupaciones, me va a afectar lo que está pasando en el mundo, me va a afectar lo que está pasando hoy, lo que se está viendo en la economía, lo que se está viendo en el gobierno, la guerra, todo esto. Pero sabemos nosotros, ¿verdad?, que la palabra nos dice que nosotros no somos de este mundo, que el Señor nos ha llamado con gran propósito para hacer cosas grandes. Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Acepta hoy al Señor, reconócelo y reconcíliate con el Señor, mi amado. No pierdas la oportunidad de hoy y de este día. La palabra también ahí para en Romanos 10:9, Gloria a Dios. hermano César, Gloria a y Dios. es algo que usted puede aceptar hoy. Usted mismo hoy en su corazón acepte. Gloria a Dios. 10:9 dice: porque si confesares con tu boca que Óigalo. Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Mire todo lo que vemos, ¿verdad? Ya le hablamos aquí acerca de lo que ocasiona cuando hablamos palabras de maldición. Y dice el Deuteronomio que no es demasiado difícil, ¿verdad? Que dice que hoy la decisión está hoy en tu vida, hoy. La bendición, Dios nos dio la bendición. La bendición ya la tenemos nosotros. La bendición es Jesucristo, la tenemos, ¿verdad? Tienes que empezar desde ya a hablar bien, hablar palabras de restauración, de amor, ¿verdad? Que tu hijo, que tu hija va a salir de la droga. Amén. Que tu familia, que tu esposo va a volver. Amén. Que tú vas a ver que Dios cómo va a restaurar, pero necesita Dios ver de ti, que tú creas en Dios y empieces a cambiar, ¿verdad? Y dejes todo resentimiento, todo daño, toda cosa, ¿verdad? Porque eso es lo que no nos deja ver, ¿verdad?, lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Amén. Cambiar es algo importante. Amén. Y ahí está, ¿ves? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Porque si confesares con tu boca Porque si confesares con tu boca que Jesús que es el Jesús Señor es el Señor y creyeres en tu corazón creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. serás salvo. Hoy es una oportunidad para que tú aceptes al Señor, reconozcas a Dios que Él se levantó de los muertos
Y hoy le vas a pedir perdón a Dios y tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente, porque estás viendo que un día le fallaste, un día como hablaste mal, pero hoy estás reconociendo y eso ya hoy fue cortado porque hoy aceptaste al Señor. El enemigo no va a poder seguir perturbando tu vida, no va a poder seguir siguiendo haciéndote daño, porque ya tú eres reconocido en ese Dios grande y poderoso que hoy predicamos a través de esta oportunidad, que te podemos decir que Dios restaura, que Dios sana, que Dios cambia, que Dios tiene misericordia, porque lo tuvo con nosotros, amado amigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mi amado. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por si tú que estás ahí, que estás a través de esta plataforma y llegaste a escuchar, a mirar este video. Esto lo hacemos siempre para la gloria y honra del Señor. Para nosotros es un placer, un sumo gozo tener al pastor Humberto López con nosotros, amén. Tú que quizás te sientes confrontado con la palabra, te sientes que Dios habló a tu vida a través de nuestro amado pastor, nosotros te invitamos a que hagas parte del reino de Dios, a que hagas parte del escuadrón del Dios, como dijo David en aquel momento cuando Goliat lo tenía atemorizado. Él se tomó el atrevimiento de decir: ¿quién es este circunciso que tiene atemorizado al escuadrón del Dios viviente? Amén. Yo no sé qué es lo que te tiene atemorizado, atemorizada, pero desde hoy Dios te envía una palabra para levantarte. Yo quiero que nuestro pastor ore por esas personas que yo sé que viendo el video, siendo confrontada de parte de Dios, hoy van a recibir al Señor. Yo quiero que usted haga una oración para esas personas que van a recibir al Señor. Padre, gracias te damos, Dios, Así por esta es, oportunidad Señor, que hoy nos brinda. Así es, de Señor, estar aquí, Dios, a través de este medio de Así es, Padre, comunicación, Señor. Así es, video, Dios. Señor. Sea usted bendiciendo, mi Dios amado, Así es, Señor, a cada persona que hoy, que va a ver este video, Señor. Así es, Dios Padre, mío, hoy tú nos has hablado, Dios, tú nos has Así es, enseñado por tu palabra, Dios. Que, Padre, que a través de todo lo que vimos, a través de tu palabra, tú nos haces libres. Así Yo es, declaro, Dios, que la familia es libre. Así es, Señor. Como pastor hoy, como padre de aquellas personas, de estas ovejas, Dios. Así es, Padre, Dios. sea usted, mi Dios amado, bendiciendo, Dios, a Así es, esa Dios. familia, bendiciendo a aquella persona que no es casualidad que en estos momentos esté mirando, esté viendo este video, Padre. Así es, Bendiga, Dios, y ensanche este Así es, ministerio, Dios mío, Señor. ensanche esta obra, Dios, Así es, ensanche a cada pastor. Así es, Bendigo Señor. los pastores, bendigo, Así Señor, es, los Dios. ministros, Padre amado, Así con es, todas Señor. esas bendiciones, Dios amado, Así es, que Dios, tú Señor. tienes para ellos, Señor, mis amados pastores. Gracias, Así es, Dios, gracias por la familia, gracias Así por es, los Señor. hogares, gracias, Padre amado. Gracias. Yo te alabo, te bendigo, mi Así Dios, es, Señor. porque en esta oportunidad tú nos has dado, Dios nos enseña a nosotros primeramente, Así Dios, es, Dios, que Señor. tú eres grande, que tú tienes ese amor Así para es, darle al pueblo, Así al es, necesitado, Dios, porque Así a es, eso Dios. tú viniste, Dios, Así a que es, nosotros cumpliéramos también, Así Señor, es, Señor. esta labor, Padre, de llevar la palabra, Así es, Señor. Dios mío, de predicar tu palabra, Dios, Así es, porque Dios. tu palabra, Dios, se extiende. Tu Así palabra, es. Dios, como dejó escrito el Señor en tu Así palabra es. en el libro de Mateo 28, 18. Así Y es. predicar el evangelio a todo aquel que Así creyere es. y fuere bautizado. Oh, Así Dios es. mío, fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Y es. guarden todas las cosas que Él nos enseñó. Así es. Y Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas Así hasta es, el fin Dios. del mundo. Así Señor, es. gracias. Trae esa paz, Dios mío, a este pueblo. Trae esa paz, Dios, que tú viniste a darnos. Dios, Así que es, cada Señor. persona, Dios, pueda tener. Así En es, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tú que quizás decidiste aceptar al Señor, tú que quizás dijiste: yo quiero ser parte del escuadrón de Dios. Hoy bendecimos tu vida de una manera especial de parte de Dios.
Te motivamos para que sigas adelante. Bendecimos la vida de los pastores, esos pastores que se han esforzado en la obra del Señor, esos pastores que quizás están siendo señalados, pero aún no se han rendido. Dios tiene la paga perfecta para ustedes. No se rindan, continúen, porque aparte de Dios, la tierra está, digamos, en manos de Dios y está también en el trabajo que ustedes hagan. Así que no se rindan, sigan adelante, esfuércense y sean valientes. Dios los bendiga, Dios los guarde. No olviden seguirnos a través de la página A Varón. No olvides compartir el video porque así bendeciremos a muchas vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios les bendiga.